El 8 de marzo del 2014 quedó marcado en la historia debido a la misteriosa desaparición del vuelo MH370, un enigma aún sin resolver en la historia de la aviación moderna. Lo que pasó con el Boeing 777-200, que despegó el 8 de marzo del año 2014 desde Kuala Lumpur hacia Pekín, es que una vez iniciado el vuelo, cuando ya se encontraban para pasar al espacio aéreo vietnamita, ahí se establece la última comunicación de la aeronave que llevaba 227 personas a bordo, más 12 tripulantes, eran 239 almas, 239 vidas a bordo de la aeronave, y ahí se pierde contacto. Cuando los controladores de tránsito aéreo vietnamitas tienen que recibir el primer contacto con la aeronave, ese contacto no se produce nunca y todavía no se sabe bien por qué. Es uno de los grandes misterios que afecta al transporte aéreo y que todavía, cuyas causas no se sabe. Solamente lo que tenemos son especulaciones, hipótesis de lo que podría haber pasado, pero ninguna ha sido comprobada en su totalidad. Lo primero que se supo es que en ese mismo momento se pierde contacto radar con la aeronave. Hay dos tipos de radares en estos casos. Uno es el radar secundario, aquella herramienta que se comunica con el avión. O sea, hay una comunicación entre el radar y el avión a través de un aparato que se llama transponder. Entonces, esa comunicación, bueno, envía señales desde el avión por medio del transponder al radar y viceversa. El radar secundario indica que en ese punto que estaba comentando es donde se pierde contacto con la aeronave y no se sabe bien por qué. Acá también hay que señalar que los 777-200 tienen dos transponders. Lo que sí es obvio es que ninguno de los dos transponders funcionó o por un desperfecto masivo o porque alguien los desconectó o por otra razón, pero eso es lo que sucedió a primera instancia. En función del rumbo que llevaba la aeronave se inicia la búsqueda. Hay que recordar que intervinieron como más de 20 países, entre 25 y 29 países, aportando, bueno, material naval, aviones, todo lo que estaba a disposición en ese momento. Lo que se sabe es que la aeronave tuvo un comportamiento errático y después desaparecen los radares. Y de ahí se infiere distintas teorías que podrían ser, ya sea desde una explosión, de que le haya apagado el respondedor, para que podría ser una interferencia ilícita, hasta otras causas que están todavía en duda. La información satelital de la cual disponía una empresa que se llama Inmarsat es la que brinda certeza de que la aeronave siguió volando sobre el Océano Índico aproximadamente 6 horas más después de que pierde contacto con el radar primario. Entonces ahí ya la búsqueda de la aeronave tuvo un rumbo específico y todo se concentró en función de lo que se calculaba que de la distancia que pudo haber volado durante unas 6 horas en función del combustible que el avión tenía. We have constantly given it to them. They are not receiving any updates. Diversas teorías han surgido para explicar la desaparición del vuelo MH370, desde fallos técnicos hasta posibles acciones deliberadas, alimentando un debate continuo sobre lo que realmente ocurrió en aquella fatídica noche. Las teorías que conducen a determinadas hipótesis para encontrar las razones que provocaron la desaparición de la aeronave son varias. La primera que se manejó y que es potente es que alguno de los pilotos se suicidó mediante la desaparición de la aeronave estrellándola. Y después con el tiempo fue cobrando más potencia porque lo que se descubrió es que al modificar el curso, la aeronave en vuelo hace un giro y pasa muy cerca de un pueblo, de una isla en la cual había nacido el comandante. Se iniciaron investigaciones en conjunto con la compañía, con Malaysia Airlines y las autoridades aeronáuticas malayas. Entonces, mediante todos esos procesos, se llegó hasta la casa de todos los pilotos, pero del comandante específicamente, y ahí se encuentra un simulador de vuelo, se extrae el rígido de ese simulador de vuelo y lo que
se conoce a partir de la información que había ahí es que había simulado el comandante en el simulador distintas variables y distintos cursos para sobrevolar el Océano Índico en la dirección en la cual se conoció por la información satelital que la aeronave realiza las últimas horas de vuelo que podía realizar. Apuestan a un posible secuestro que habría sido llevado por gente vinculada a la ex Unión Soviética, que habían secuestrado el avión y lo habrían llevado a un país de Kazajstán. Otra teoría es que Estados Unidos habría realizado ejercicios en el mar sur de China y derribó accidentalmente el vuelo. Otra hipótesis que está asociada a la desaparición de este vuelo también está ligado con un acto de interferencia ilícita donde un terrorista habría secuestrado el aeronave y no habría conseguido su objetivo y podría haber provocado un accidente o un atentado a bordo. Esa es otra opción. También se menciona un accidente involuntario como producto de una falla del piloto, una falla técnica, que podrían haber provocado un accidente. Lo importante y lo preocupante es la pérdida de señal de radar, y eso como industria genera desafíos. El caso de Malaysia Airlines destaca la necesidad de mejorar la seguridad aérea y la coordinación internacional en la gestión de crisis, subrayando los desafíos persistentes que enfrenta la industria de la aviación en la era moderna. Para la industria, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines no ha significado un impacto ni un cambio en la aviación. Precisamente ¿por qué? Porque todavía estamos trabajando sobre hipótesis y hasta que no tengamos una teoría y no sabemos qué medidas podemos tomar para reforzar la seguridad. Ahora, para la aviación, la seguridad es la prioridad número uno. Y aunque estemos trabajando hipótesis, sí nos obliga a rescatar ciertos conceptos o ideas que son importantes, con los cuales los gobiernos hay que trabajar. Primero, el mejoramiento de la cobertura radar, eso es sumamente importante. Y trabajar en temas de seguridad y la cooperación internacional para atender todos los temas involucrados a seguridad y al tema de accidente o a la búsqueda de aeronaves. Es un tema que sí la industria aérea tiene interés. Es importante, primero porque la aviación, para la aviación la seguridad es la prioridad número uno, y también cuando tenemos actualmente nuevas amenazas a la seguridad global. Entonces sí genera preocupación y obliga a trabajar con tanto la industria aérea, con los gobiernos y los proveedores de la industria aérea en distintas soluciones para mejorar el sistema de seguimiento de los aviones y garantizar que todas las operaciones sean seguras y se realicen como estén estipuladas. Este suceso afectó muy potentemente a la aviación, porque cuando se creía, aún con la tecnología de ese momento, que estas cosas ya no iban a pasar, pasó. Y al día de hoy no sabemos por qué. Con el advenimiento de la inteligencia artificial, uno de estos avances es que los aviones a futuro, en principio, dejen de volar con dos pilotos, que vuele uno solo, y que haya un control remoto desde abajo, con un joystick, con una pantalla, con lo que quieras. Segunda fase, volar, que un avión comercial vuele sin piloto, como un dron. Hoy, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania y Rusia, estamos viendo ya claramente cómo hay ataques con aviones no tripulados. Ahora bien, ya ha habido mesas de trabajo, congresos entre la Agencia de Seguridad de la Aviación Civil de la Comunidad Económica Europea, que es la EASA, con la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que nuclea 300 empresas aéreas del mundo, para trabajar precisamente en los problemas que genera el nuevo paradigma del uso de la tecnología de manera mucho más potente del que conocemos. Porque la tecnología permite cosas como las que conté, pero también genera problemas nuevos. Y en esos problemas nuevos es, bueno, ¿qué inconvenientes hay por o mal acceso a la información digital o satelital o de inteligencia artificial? Si esa información circula bien, y si no circula bien, al ser humano que la lee
bueno, cuando la lee de forma errónea porque le llega mal, no porque leyó mal. Entonces se van generando problemas constantemente y hubo en este plano de posibilidades de que los aviones vuelen sin piloto, planteos específicos de pilotos en donde dijeron, bueno, nosotros aceptamos el avance tecnológico, siempre es mucho más potente todo lo que se puede hacer solucionando problemas, pero no solamente que vienen problemas nuevos, sino que tenemos uno. Y hay un suceso histórico en la aviación civil comercial, que es el del Malasia 370, en donde el avión desapareció con 3 tripulantes en cabina de pilotos y ninguna persona, ningún controlador aéreo, ningún controlador de la actividad aérea pudo determinar en ese momento qué pasó con la aeronave, dónde está, y 10 años después pasa exactamente lo mismo. No hay nadie que pueda decir en dónde está el Malaysia 370, pero la discusión y el paradigma y lo que está en boga ahora dentro de la industria aérea es, bueno, ¿por qué va a ser más seguro volar sin pilotos cuando no se puede controlar a los pilotos desde abajo porque no se conoce el paradero y qué fue de las 239 almas que fallecieron en este misterioso accidente del cual se cumplen 10 años?